Saludos cordiales y bienvenidos a la edición número 70 de su programa Rey de Copas. Muchas felicidades a todo el olimpismo que ha estado de aniversario, orgullosísimo de pertenecer a la familia más ganadora, a la institución deportiva más ganadora de Centroamérica. Para hablar de esto, de toda esta historia de Olimpia, esta semana, el día jueves, tuvimos conversación con el doctor Elmer López Lutz, quien es un gran historiador, estadígrafo, posiblemente el mejor historiador en materia deportiva que tiene el país. Así que vamos de inmediato a revisar todo lo que nos contó de la historia de Olimpia el doctor Elmer López Lutz. Estamos en línea con el doctor Elmer López Lutz, que además de trabajar en la parte médica del equipo que nos llamamos el equipo Olimpia, también es un gran estadígrafo, se dedica a recopilar mucha información histórica que yo creo que en este momento que estamos viviendo, celebrando estos 108 años del club, vale la pena realzar un montón de información que a la larga el olimpista en muchos aspectos ignora. Doctor Elmer López, buenas tardes. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, felicitar a toda la familia olimpista por estos 108 aniversarios, ¿verdad? Que mañana estamos celebrando y pues nada mejor que hablar del equipo y sobre todo pensar en qué podemos hacer para mejorar cada día lo que es el prestigio y la tradición de nuestro equipo. Doctor Elmer López, ¿usted hace cuánto tiempo está vinculado al Olimpia? Bueno, yo tengo de trabajar como médico del Olimpia como 18 años. Sí. Es decir, cuando yo llegué al Olimpia estábamos en la Copa 14. Y pues gracias a Dios pues hemos participado de este sinnúmero de alegrías que el equipo nos ha dado, ahí contribuyendo con un granito de arena en lo que podamos. Doctor Elmer, ¿qué lo ha llevado a usted? Porque yo he leído muchos de sus artículos, poco a poco creo que va tomando un realce importante a través de los medios, se van publicando, se van replicando. ¿Qué lo ha llevado a usted a recopilar tanta información? ¿Usted es apasionado de la estadística, apasionado de la historia? ¿De dónde proviene todo esto? Bueno, mire, el médico es un detective. Nosotros aprendemos cómo investigar porque cuando un paciente se enferma nosotros tenemos que hacer un proceso que se llama anamnesis. Correcto. Que es ver cómo empieza la enfermedad y en qué situaciones estaba el paciente y las exposiciones que tuvo. Es decir, hacemos una función así como detectivesca. Correcto. Y obviamente eso lo moldea a uno en varios aspectos de la vida y siento yo que esa ha sido una ventaja pues que yo he sabido aprovechar un poco acerca de lo que es la historia del equipo. Además de que pues la historia no estaba bien clara, sobre todo como lo hemos demostrado en los artículos, gran parte de la historia fue tratada de borrar intencionalmente por personas que tenían obviamente un sentimiento de envidia hacia los éxitos del club. Justamente a esa parte me quiero referir, doctor López. A ver, ¿qué diferencia hay entre los campeonatos que se celebraban antes de 1965, ya como Liga Nacional, a lo que se celebraba después? Logísticamente, organizacionalmente, ¿qué cambió? Bueno, mire, realmente es poco, porque los torneos obviamente uno tiene que valorar en el momento histórico que ocurren las cosas, ¿verdad? Pero eran torneos oficiales con el reconocimiento del Estado a través de decretos legislativos, con la organización de entes o de organismos que se encargaron de regular estos torneos para hacerlos oficiales. Y entonces también el aval de la FIFA, porque la FIFA avaló el fútbol hondureño en 1946. Ya teníamos el aval de la FIFA cuando la mayoría de estos torneos ocurrieron. Entonces fueron torneos oficiales, es decir, con todas las de ley. Obviamente uno debe situarse en el acontecimiento histórico porque nuestro país no es como El Salvador, que los clubes se desplazan en 50 kilómetros y prácticamente ya están en todos los estadios del país. Correcto. O como Costa Rica, que la mayoría de sus clubes están en lo que se llama el Valle Central.
donde están las 4 ciudades principales, que es San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Entonces ahí se desarrollaba el torneo sin problemas y los equipos podían desplazarse perfectamente vía terrestre. En los tiempos aquellos en Honduras la situación era totalmente diferente, no existía la carretera del norte, pues si existía era una carretera que era carretera solamente de verano, que se tardaban entre 8 y 12 horas para ir de Tegucigalpa a San Pedro Sula, lo cual prácticamente dificultaba el traslado de los equipos y solamente se podía hacer los traslados vía aérea. Y obviamente los equipos no tenían el presupuesto en ese entonces. Entonces el país se acostumbró a hacer torneos departamentales. Desde 1927 a 1947 los torneos fueron hechos a nivel departamental, entonces había un campeón en San Pedro Sula, había un campeón en Tegucigalpa, había un campeón en La Ceiba, y entonces se hicieron algunos esfuerzos para poderlos reunir de vez en cuando y hacer un campeonato nacional con los ganadores de los torneos departamentales. Y eso obviamente así, de esa manera se sacaba el campeón nacional, pero eran torneos oficiales, reconocidos por los organismos del Estado. Ok. ¿Por qué se le llama época amateur en ese tiempo? ¿Por qué se dice campeón? Ok, mire, ese término es un término confuso. Todo el mundo, si usted ve el fútbol de Costa Rica, pues que Costa Rica es el ejemplo de nosotros en el área, ¿verdad? Correcto. Costa Rica, fíjese que fue reconocido por la FIFA en 1928, pero ellos reconocen como oficial su campeonato desde 1921. Correcto, así es. Y si usted se fija, eran la mayoría jugadores amateur, porque el ser amateur quiere decir que usted no depende económicamente del torneo de fútbol, ¿verdad? Correcto, sino que los jugadores en ese tiempo en Costa Rica eran cortadores de café, eran ordeñadores de vacas y realmente entrenaban el día previo del partido. Sí. O sea, pero realmente eso no tiene nada que ver, porque si tiene el reconocimiento oficial ya es un torneo que debe estar en las estadísticas. Y eso ocurrió en Costa Rica en esos años, que todos eran amateurs. Ocurrió, fíjese que Nicaragua, que es un país que no es futbolero, tienen un torneo que empezó en 1933. Sí. Imagínense, es el segundo más antiguo de Centroamérica. Sí. O sea que Honduras, a pesar de ser un país tradicionalmente futbolero, es el que cuenta sus torneos desde una época más tardía. Desde 1965, pero eso es con segunda intención, como quiero explicarlo. Entonces, desde 1928, como le dije, se realiza el primer torneo oficial por la Federación Nacional de Deportes, así se llamaba la federación, y en uno de mis artículos yo pongo ahí un diploma con los membretes de la federación, con la firma del presidente y el secretario, donde se demuestra que fue un torneo oficial. Correcto. Que la final se trajo al maratón por avión y estuvo una semana en Tegucigalpa en septiembre de 1928 y tuvieron 3 partidos contra el Olimpia. Y el Olimpia ganó. Okay. 3 partidos en las canchas de la isla. De la isla, sí. Este era el centro deportivo de Tegucigalpa. Y entonces ahí se jugaban los partidos oficiales. Y entonces el Olimpia ganó, de los 3 partidos ganó 2 y empató 1. O sea que se llevó la serie. Sí. Y entonces se le entregó un trofeo y se le entregó pergaminos oficial a cada jugador, tanto del campeón como el subcampeón. Incluso se hizo una placa que se colocó en una pared del Estadio Nacional, por muchos años estuvo hasta que se la robaron. Sí, correcto. O sea que el primer torneo oficial de fútbol fue en 1928. Y ahí están las pruebas en los artículos que yo escribí. Sí, casualmente lo estamos visualizando en este momento en los libros de Monpaz. Está correcto. De eso, ahí también está. Correcto. Entonces, a partir de 1929 hasta 1947 fue que ocurrieron los campeonatos departamentales, porque no se pudo hacer una gran final, no había recursos. Y pese a que después vino la Federación de Cultura Física y Deportes, que la constituyó el general Tiburcio Carías, esa federación no pudo echar a andar el campeonato nacional, sino que hasta 1947.
porque ya en 1948 la Federación de Cultura Física y Deporte hace el primer campeonato a nivel nacional en 1948, que lo gana el Victoria. El Victoria, correcto. El Victoria de la Ceiba. Entonces el Victoria de la Ceiba es el segundo campeón a nivel nacional, porque el título del Olimpia en el 28 fue un torneo oficial, y de eso están todas las pruebas. Sí, correcto. Y de ahí la Federación de Cultura Física hizo, pues en total solo pudo organizar 4 torneos, el 48, el 47 que gana Victoria, el 48 que gana Motagua, el 49 que gana Higueras y el 50-51 que gana otra vez Motagua. Entonces hasta ahí terminó la Federación de Cultura Física y Deporte, porque se crea en Honduras la Federación Deportiva Extraescolar de Honduras, que organiza 13 torneos más. O sea, desde 1951 hasta 1964, la Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Honduras organizó 13 torneos oficiales más. Correcto. Y en esos 13 torneos voy a mencionar quiénes fueron los campeones. En el primer torneo de la Federación Deportiva Extraescolar lo gana el Sula. De ahí lo gana el Aduana de Tela. Sí. De ahí lo gana el Federal de Tegucigalpa. De ahí lo gana un equipo de una finca bananera en Batán Lloro que se llamó el Lavacá. El Lavacá, sí. El Lavacá, ese lo ganó en el 1954-55. Luego vino otra vez el Higueras. El Higueras se convirtió en bicampeón nacional. Ganó por segunda vez, pues. Sí. Por segunda vez. Y de ahí viene 5 títulos seguidos del Olimpia. Desde 1957 a 1962, que es el pentacampeonato. De ahí en el año... Perdón que lo interrumpa, doctor. ¿Esos formatos eran especies de como de triangulares? ¿No eran? Correcto, siempre eran torneos departamentales, pero... ¿Y los campeones se reunían? Los campeones se reunían, jugaron, por ejemplo, en el 48 jugaron en el recién inaugurado Estadio Nacional. Ahí se desarrolló toda la serie. Pero muchas veces eran a visita recíproca. Y eran a 2 vueltas. Entonces los equipos visitaban y eran visitados. ¿Y siempre eran triangulares? No, a veces habían hasta 6 equipos, fíjate. Hasta 6. Porque en algunas ocasiones, sobre todo cuando empezaba el campeón del sur, ¿verdad? Se enfrentaba en esa serie final. Entonces estaba el campeón de San Pedro Sula, estaba el campeón de Atlántida y también a veces el campeón de Lloro. Entonces a veces habían 5 o 6 equipos. Al final se terminó haciendo una cuadrangular porque se logró que el campeón de Tegucigalpa se eliminara primero con el campeón de la zona sur. Y entonces eran torneos bien llamativos, eran bien interesantes, porque eran bien competitivos. Entonces el Vida gana en el año 62-63, gana el campeonato nacional. Y de ahí 2 más del Olimpia, 63-64, uno y el otro 64 y 65. Ok, y ahí vamos a una pausa. Entonces significa que Olimpia, si mis cuentas no me fallan, en ese momento era pentacampeón. Era pentacampeón, luego vino el Vida, ganó el siguiente. Interrumpió el Vida. Olimpia ganó 2 más. 2 más. Entonces, si sacamos esos 5, ese pentacampeonato, más los 2 previos antes del 67, más los 7, 1928, son 8 en total los que Olimpia ganó como títulos nacionales oficiales antes de la fundación de la Liga Nacional. Es correcto, es correcto. Entonces hablamos de 8 torneos oficiales que no cuentan en las estadísticas y por los cuales estamos nosotros poniendo el dedo en la llaga, como dicen, porque no, le voy a explicar qué pasó. Sí. En 1964 se crea la Liga Nacional de Fútbol No Aficionado de Honduras. Sí. Y entonces se le da, esto es importante porque yo investigué, se le dio transitoriamente la sede a San Pedro Sula. Era una sede transitoria que el plan original era que se rotara. Entonces, en ese momento, los 10 equipos de Liga Nacional eran 4 de Tegucigalpa, que era el Olimpia, el Motagua, el Troya y el Atlético Español. Sí. Esos eran los 4 equipos de Tegucigalpa. Y los 6 equipos de la costa norte eran Maratón, España, La Salle, que era un equipo de San Pedro Sula,
el Platense de Puerto Cortés, el Honduras de Progreso y el Vida de la Ceiba. Esos eran los 6 equipos de la Costa Norte. Entonces, la Junta Directiva de Liga Nacional fue conformada solo con representantes de equipos de la Costa Norte. Yo no voy a dar los nombres, pero yo tengo los nombres de esa junta directiva. El presidente era del Maratón y el secretario era del Real España. Okay. Y luego los otros puestos se los distribuyeron entre los demás representantes de los equipos de la Costa Norte. Así que los 4 equipos de Tegucigalpa no tenían miembros en la junta directiva. Y entonces lo que hizo esa junta directiva, que eran empresarios, usted sabe que los que forman la junta directiva son empresarios, muchos que no tenían ni siquiera educación ni conocimientos de leyes. Lo que hicieron fue borrón y cuenta nueva. Se olvidaron sin ninguna base legal, o sea, ellos no podían derogar porque habían sido decretos del Congreso Nacional para la creación de las respectivas federaciones que organizaron todos estos campeonatos. Entonces ellos borrón y cuenta nueva. Yo no entiendo porque había un representante ahí del Vida que había ganado un torneo ya. ¿Cómo es posible que el representante del Vida no protestó que le estaban quitando un campeonato legítimo al Vida? De acuerdo. Y obviamente los otros representantes como del Maratón y del Real España y del Honduras no habían ganado nada. No habían ganado nada, entonces les salió obviamente de cero todo el mundo. Sí, para ellos lo más fácil era decir, no, empezamos de cero. Correcto. Y así que el más afectado fue el Olimpia, que estaba perdiendo 8 campeonatos. El Motagua, que estaba perdiendo 2. Entonces, así fue la realidad de las cosas. Bajo ningún porque no hay ningún derogación de decreto ni nada. Eso se hizo a nivel de empresarios de la Costa Norte que manipularon el fútbol y entonces anularon los torneos previos. Ha sido muy clara su ilustración, doctor Elmer. El primer título internacional de Olimpia es aquel, según he escuchado y he visto y he leído, que le ganó a la Liga Deportiva Alajuelense en una cuadrangular en Costa Rica en 1959, cuando todavía no existía CONCACAF como tal. En sus artículos usted dice que el olimpismo debería reclamar ese título como tal, como título de CONCACAF. Explíqueme por qué tendría que homologarse a lo que era en aquel momento. Sí, mire, la Junta Directiva del Olimpia ya envió una solicitud a la Junta Directiva de CONCACAF. Tenemos un precedente importante. La FIFA, en un congreso, determinó que los campeones de la Copa Intercontinental, Intercontinental, correcto, sí. Y que enfrentaba al campeón de Europa con el campeón de Sudamérica y que se desarrolló por como 40 años, la CONMEBOL mandó una solicitud a FIFA pidiéndole que reconociera como campeones mundiales a los ganadores de la Copa Intercontinental. Y entonces la FIFA aprobó. Como lo que es el Mundial de Clubes. Correcto. Entonces, esos clubes que ganaron por 42 años esa Copa Intercontinental fueron declarados automáticamente campeones de clubes. O sea, hay un precedente histórico porque fueron torneos bien llevados, torneos que obviamente se disputaron con todas las de ley, y entonces en base a ese precedente el Olimpia mandó una nota con CONCACAF diciendo si a ellos les reconocieron esos torneos antiguos y los homologaron como el torneo, el Mundial de Clubes, como campeón del mundo. Nosotros queremos igual que ese torneo, que realmente fue el primer torneo de CONCACAF, porque eso reunió a los campeones de los países que en ese momento tenían su fútbol organizado, como era México, El Salvador, Costa Rica y Honduras. Entonces, el Guadalajara, que era el campeón de México, se desplazó en una visita a todos estos países, y luego los miembros de los 3 países, porque el Olimpia en su caso le tocó ir a jugar al Salvador, ¿verdad? Contra el FAS, que le ganamos allá 2-0. Y después, desafortunadamente, nosotros perdimos aquí en el Estadio Nacional contra Guadalajara 3-2. En un final dramático, perdimos 3-2. Y entonces nos tocó ir a jugar la gran final. O sea, el equipo favorito era la Alajuela porque iba en la punta.
Correcto. Y entonces el último partido de esa cuadrangular era Alajuela Olimpia. Y Olimpia necesitaba ir a ganar a San José. Y Olimpia, después de ir perdiendo 3-1 en el primer tiempo, le dio vuelta al marcador en el segundo tiempo y ganamos 4-3 ese torneo y nos adjudicamos la Copa Campeones de Centroamérica y México, así se llamaba ese torneo, que es en realidad el primer torneo de CONCACAF y por el cual nosotros estamos pidiendo que se nos reconozca. Entonces, vamos a ver, en sus contabilidades, para que quedemos así un poco claros, ¿cuántos trofeos de campeón nacionales, internacionales, considera usted que tiene Olimpia, más o menos? Bueno, Olimpia tenemos... Sí, pero con usted. Sí, tenemos de Liga Nacional tenemos 39 trofeos. Ok. O sea, 39 campeonatos de Liga Nacional, lo cual nos coloca automáticamente como el equipo más ganador de Centroamérica. De acuerdo. Porque Saprissa en este momento tiene 34. De acuerdo, porque Saprissa cuenta sus títulos desde 1921. Es correcto, desde 1921 cuando también eran amateurs. O sea, correcto. Eso no es una excusa, pues. Es decir, si son torneos oficiales con el visto bueno del gobierno, ya deben de ser reconocidos. Sí, es como que digan que los títulos del mundo de Uruguay no cuentan porque en ese tiempo los mundiales eran por invitación. Y es correcto. Que borraran de un codazo solo porque ahora los torneos son totalmente diferentes. Así es, los uruguayos hacen una guerra si les pasa eso. De acuerdo, así. No lo van a permitir jamás. Correcto, así es. Entonces, hacer justicia a todos esos valores que nos enseñaron a jugar fútbol, como fueron los pioneros de tantos equipos. Y quiero decirles que yo tengo un listado de todos los equipos y de todos los jugadores que participaron en esos 17 torneos desconocidos, entre comillas, olvidados. Sí. Y cuando sea necesario yo voy a presentar esta lista. Estamos hablando de 1000 jugadores. Sí. Que deben de ser reconocidos. Así es. Y deben estar en las estadísticas de nuestro fútbol como corresponde, ¿verdad? Como los pioneros y reconocidos como tal. Todavía hay gente viva, fíjense, gente todavía viva de esos años y que debe todavía beneficiarse de un reconocimiento antes que esa generación pase al descanso. Realmente el Olimpia es un equipo sensación, es un equipo de récords. Realmente resumir la historia de Olimpia en media hora es una tarea prácticamente imposible, doctor Elmer. Sí. Quiero preguntar. Sí, adelante. No, si quiero hacer 3 preguntas puntuales así. ¿Cuál es el título que usted más ha celebrado? Ok, bueno, la verdad es que yo he celebrado todos. Obviamente la clasificación al Mundial de Clubes es un título muy recordado, ¿verdad? Porque obviamente significaba un acontecimiento internacional nunca dado. Eso irrepetible prácticamente, sí. Eso tal vez, siento yo que eso tal vez ha sido uno de los grandes logros de nuestra institución a nivel internacional. Pero cada título lo disfruto. El equipo de Malinowski ganó por lo menos 3 títulos centroamericanos, ganó el título de CONCACAF, ganó títulos de liga, incluso esa generación alcanzó a ganar un campeonísimo en el año 93. Hay quienes dicen que esa época, ese tiempo dorado, del 87 al 93, ha sido el mejor Olimpia que ha visto. Sí, yo recuerdo ese equipo. Obviamente era un señor equipo con la Rata Contreras, ¿verdad? Con Vicente Daniel Viera, ¿verdad? Con Zapata, ¿verdad? Rudy Williams. Nahum Espinosa. Nahum Espinosa, de Flores. Hernández, sí, Juan y correcto. Como le digo, marcaron época también. Sí. De acuerdo. No sé si lo voy a poner en aprietos con esta pregunta, doctor, pero sí le quisiera preguntar lo siguiente, y de repente va a ser difícil darme un nombre específico. El futbolista más importante de la historia de Olimpia, ¿el cual usted considera? Sí, ya me han querido hacer esas preguntas, incluso me han pedido un 11. Mire, la verdad es que yo, como convivo con los jugadores y todo, no quisiera yo dar nombres porque siento yo que muchos están en esa lista. Sí. Tal vez le voy a mencionar esto porque tengo la autorización de esa persona. Sí.
Wilmer Velázquez toda la vida jugó con un problema de salud que nadie sabía. Wilmer Velázquez tenía un problema en su hemoglobina y él no podía jugar en altura. Okay. Por eso cuando estuvo en el Atlante, la Volpe le dijo que era un jugador bajo de forma, pero no sabían realmente, él tiene un problema en su hemoglobina y este jugador aún así logró destacar a nivel nacional e internacional porque él jugaba con 2/3 de la hemoglobina que tenemos nosotros y aún así logró destacar como logró destacar. Y entonces digo yo, si este jugador hubiera sido completamente saludable, la hubiera roto toda, ¿verdad? Sí, pero por eso yo deportivamente admiré mucho a Wilmer Velázquez, porque era un jugador que se sobrepuso a estas condiciones de salud que él tenía. Y hago mención de este caso en especial, que conste tengo su autorización porque una vez hablé de ese problema. Por supuesto, sin ninguna duda. Doctor, el tiempo se nos está terminando lastimosamente. Yo creo que podríamos hablar 4 horas seguidas de un tema tan apasionante como es Olimpia y sin ninguna duda que no podríamos terminar de hablar de toda la rica historia que tiene Olimpia. Le quiero hacer una última pregunta, doctor. Cuando se instauran los torneos cortos en Honduras, Olimpia en ese momento tenía 13 títulos, era bicampeón de los torneos largos y el más inmediato perseguidor era España, que tenía 7 y Motagua tenía 5. ¿Acaso la instauración de torneos cortos, es decir, a que haya 2 campeones por año, perseguía un objetivo de disminuir a Olimpia y que lo pudieran alcanzar algo similar a lo que pasó en el 65? Mire, le voy a contestar con un dicho. Nahum Valladares, furibundo motagüense, yo me recuerdo que él mismo lo dijo en un programa de deportes, la razón por la cual se instituyeron los torneos cortos era para ver si Motagua podía alcanzar a los Olimpia. Así que para mí es cierto, el fútbol nacional en ese momento estaba dirigido por gente afín al Motagua y entonces, como quien dice, le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Porque el equipo que Así que, doctor, siempre cuenta con nuestro apoyo cuando usted sienta la necesidad de expresar algo. Rey de Copas, Nación Olimpista, estamos a sus órdenes. De verdad que le agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido con nosotros para poder hacer este programa. Quisiera hacer un mensaje final para los olimpistas. Bueno, que celebremos estos 108 años, ¿verdad? Que no es otro aniversario más, sino que es la continuidad de la grandeza del Olimpia. Que nos sintamos todos partes de la familia, ¿verdad? Que apoyemos a nuestro equipo en las buenas y en las malas. Ahorita vamos a inaugurar una sede, ¿verdad? Que nos ha costado un montón porque mucha gente no se da cuenta los intereses políticos que se jugaron ahí para que nosotros pudiéramos obtener todos esos permisos. Fueron años de gobiernos o de alcaldías dirigidas por ya sabe usted quiénes, que nos bloqueaban todos los intentos, ¿verdad? Pero al fin se logró. Y estamos a punto de inaugurar la sede, así que ese es otro gran adelanto para nuestro equipo, que va a tener donde entrenar, verá sus ligas inferiores y todo lo demás. Y entonces somos una gran familia, todo el mundo siéntase integrado, ¿verdad? La gran familia olimpista y que la historia del Olimpia siga creciendo. Así es, gracias, doctor. De verdad, a todos ustedes, muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. Nos vemos la próxima semana en la edición número 71 de su programa Rey de Copas.